Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Muy buenas noches, son las 8:03 de la noche desde Caracas y a esta hora aún no se han cerrado los centros de votación para los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, una jornada que se vive el día de hoy aquí en Caracas, una constituyente con la que se busca redactar una nueva constitución y reformar el Estado venezolano. Vamos a estar desde diferentes puntos, Beatriz Adrián en Caracas, en el Centro Nacional Electoral, Juliet Restrepo desde Cúcuta y Juliet Cano desde Cúcuta y vamos a estar también con Andrea Restrepo, que está en la frontera colombo-venezolana. Esta es una jornada que se ha marcado por las diferentes visiones que hay sobre la participación que ha habido en esta jornada electoral. De hecho, se ha extendido la apertura de los centros de votación porque según el oficialismo, específicamente Jorge Rodríguez, el alcalde del municipio Libertador, ha expresado que la participación ha sido histórica, que ha habido mucha afluencia de personas y que por ese motivo todavía siguen abiertos los centros de votación, inclusive ha dicho que es posible que sigan abiertos hasta mañana. Sin embargo, de otro lado, los líderes de la oposición han manifestado que esta jornada ha sido un fracaso, que no ha habido participación. Enrique Capriles Radonsky ha dicho que máximo 3 millones de personas han asistido a las urnas para participar y Andrés Velázquez, que también es líder de la Mesa de la Unidad Democrática, ha dicho que hay un 88% de abstención. Estas diferentes visiones marcan definitivamente esta jornada. La constituyente ha sido definitivamente muy controversial y esto se ha vislumbrado en las calles con las protestas de las personas que se oponen a esta medida que consideran fraudulenta. Esto ha causado diferentes choques que hasta el momento, según se registra, dejan 15 muertos. En Táchira hay 7 personas, entre ellos está, por ejemplo, Wilmer Smith, de 19 años, Luis Ortiz, de 15 años, Adrián Rodríguez, de 13 años. También está un guardia nacional bolivariano, que es Ronald Ramírez Rosales. En Mérida hay 4, en Lara hay 2, en Sucre hay 1. Y ojo, José Félix Pineda, en el estado de Bolívar, un candidato a la constituyente, también fue asesinado. Total, 15 muertos. La violencia definitivamente se ha tomado la ciudad. En Altamira hubo detonación de un explosivo que alcanzó una caravana de motos de la policía, dejando a 1 herido, y en la urbanización El Paraíso se registraron varios choques. Así ha quedado registrada esta jornada de violencia en las calles. Desde temprano la jornada en Caracas estuvo marcada por fuertes disturbios. En el sector Altamira, 7 agentes resultaron heridos tras la explosión de una caravana de la Policía Nacional que también afectó a civiles en las inmediaciones de una protesta ciudadana contra las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue lo que quedó de la explosión. Algunos le quitaron partes a las motos quemadas para venderlas. El barrio El Paraíso, en el occidente de la ciudad, también fue escenario de enfrentamientos, desmanes y ataques de la fuerza pública que irrumpió en algunas residencias del sector. Entre disparos y gases transcurrió la mañana y una tanqueta de la Guardia fue quemada. Con el paso de las horas se fueron conociendo las primeras víctimas de los desmanes y la jornada de horror. Uno de ellos fue el candidato a la constituyente José Félix Pineda Marcano, abogado chavista de 39 años, quien fue acribillado por sicarios que llegaron hasta su residencia en Ciudad Bolívar, en el estado de Bolívar. Otros 6 muertos fueron registrados hasta el momento en Táchira, 1 en el estado Sucre y 5 en el estado Mérida, la mayoría por impactos de bala por parte de la Guardia Nacional. En el estado de Lara, una persona murió y allí también se presentaron choques y la fuerza pública utilizó tanquetas para dispersar a los manifestantes. La jornada electoral transcurrió en medio de disturbios, bloqueos y asistencia de chavistas a las urnas. Como mencionamos, el estado fronterizo de Táchira fue uno en donde se registró mayores focos de violencia, 6 muertos en total, uno de ellos un guardia nacional bolivariano.
Estos francotiradores fueron grabados disparando, al parecer, contra quienes se oponen a la Asamblea Constituyente en Venezuela. El video publicado por el diario El Nacional de Venezuela es, según ese medio, la evidencia de la violenta represión en Táchira, estado que puso la mayor cantidad de muertos durante la jornada electoral. Los miembros de la Guardia Nacional disparaban desde el techo de un edificio en San Cristóbal contra quienes protestaban en la calle. Estas fotografías también ponen en evidencia la acción criminal. Desde temprano, los 29 municipios de este estado se registraron protestas y violencia. Le decimos a Nicolás Maduro Moro que retire esa constituyente. Si no la retire, nosotros vamos a seguir en la calle hasta que se vaya. Eso es lo que nosotros queremos como resistencia. Muchos salieron de sus casas a protestar en contra de una constituyente que consideran ilegal. Otros jamás regresarán porque fueron alcanzados por las balas. Entre ellos, Adrián Romero, de solo 13 años, Luis Eduardo Ortiz, de 17, y Gilbert Peña, de 19. También el oficialismo ha puesto hoy muertos como Ronald Ramírez, miembro de la Guardia Nacional. Mientras tanto, el panorama en los puestos de votación era de una baja participación. La gente ha salido a votar, han buscado vías de escape, ya que en la parte de los bomberos y Barrio Sucre, lo que es Don Bosco, las están atracando, las están amedrantando para que la gente pues no salga a ejercer su voto. En Táchira y en otros estados, el gobierno extendió el horario de votación hasta las 7 de la noche, hora venezolana. Esta mañana recorrimos 2 urbanizaciones, como se les llama a los barrios aquí en Venezuela. Estuvimos en El Paraíso, una de las cuales ha registrado la mayor cantidad de represión. De hecho, esta tarde en Los Verdes, unas residencias que se encuentran en este barrio, se quejaron porque hubo bastante choque con la fuerza pública. También estuvimos en Montalbán, en donde los vecinos se quejan de que se les entraron a los apartamentos. En la urbanización El Paraíso, guardias nacionales con tanquetas replegaron a protestantes opositores que bloqueaban calles, en una zona que se ha convertido en un blanco frecuente de represión. En este momento nos encontramos en El Paraíso, estamos escuchando detonaciones de bombas lacrimógenas, de perdigones y de disparos. Allá al fondo está la Guardia Nacional en una calle contigua. Hacia allá está una línea de la resistencia. Recorrimos la zona y a nuestro paso encontramos estos vestigios de la jornada de terror que aquí se vivió. ¿Qué pasó? Bueno, se metieron los colectivos, el SEBIN, no sé, otros cuerpos varios ahí disparando a todos los que estamos ahí, remetiendo con todo. Aquí vinieron efectivos del gobierno, con el perdigonazo, del SEBIN con el perdigonazo. Mira, ahí está el perdigonazo, ¿ves? Es un perdigón que traspasó esa cuestión de hierro. Imagínate tú, se llega a pegarle a una persona aquí. Más al oeste, en Montalbán, edificios y apartamentos fueron violentados anoche por quienes, según habitantes, se identificaron como efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Pueden ver aquí cómo quedó la puerta. Entraron ahorita a las 5:30, 6 de la tarde, destrozaron todo el apartamento, desorganizaron todo, buscando algo, no sé qué estaban buscando. Nos quedamos todos acá calladitos y escuchamos los golpes. No se metieron para acá, honestamente, por los niños. Unos 5 edificios de la zona fueron destruidos en sus áreas comunes y, según sus habitantes, los uniformados entraron a varios apartamentos. En algunos robaron dinero y objetos de valor como celulares. Aseguran que los presuntos efectivos no tenían ninguna orden de allanamiento. Otro elemento que ha caracterizado esta jornada es el poco acceso que ha tenido la prensa a los centros de votación. Se nos ha limitado a estar a 500 metros de distancia de estos centros. Mi compañera Beatriz Adrián hizo un recorrido. Ella se encuentra en el CNE. Beatriz, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo allá en el Centro Nacional Electoral? 8:12 de la noche y definitivamente estamos en el centro de información donde se van a producir los resultados de esta elección. Para la oposición la participación no supera el 10%. Para el oficialismo ha sido todo un éxito la jornada. Esperemos los resultados del Consejo Nacional Electoral. 2 elementos, como tú lo decías, Andreina, caracterizan esta jornada. Uno es la poca participación que pudimos evidenciar en el recorrido que hicimos y el otro ha sido la cantidad de trancones, violencia, muertes que ha dejado esta jornada. La jornada para escoger a los miembros de la Constituyente mostró escasez de electores en los centros de votación más emblemáticos de Caracas, como la Escuela Miguel Antonio Caro, donde a primera hora del día votó el presidente Maduro. Voté el día histórico de la Constituyente el 30 de julio. Ya a las 2 de la tarde muy pocas personas esperaban para sufragar. Quienes participaron apuestan por un cambio dentro del chavismo. En el Liceo Andrés Bello, uno de los centros de votación más grandes de Caracas, el panorama era similar, baja participación de sufragantes para la Constituyente.
A las 10 de la mañana hasta los vendedores de desayunos extrañaban a la multitud que en antiguas elecciones llenaban este puesto de votación. Esta no es como antes esto se llenaba y ahorita no hay ni gente aquí. Hicimos un recorrido por Sarría, una de las barriadas populares del centro de Caracas. Los centros de votación estaban vacíos. El Liceo Fermín Toro, detrás de Miraflores, también. A pesar de que un decreto restringe el derecho a la protesta hasta el próximo martes, en zonas como Altamira, Chacao, Santa Fe y El Paraíso, los vecinos cerraron las calles con barricadas y fueron dispersados con gases lacrimógenos y perdigones. La oposición canceló la marcha que tenía prevista. Varios periodistas que cubrían los disturbios en las calles fueron agredidos y detenidos. El diputado opositor Simón Calzadilla denunció que su esposa y sus 2 hijas fueron detenidas en el estado Aragua. Métanse conmigo, Nicolás. Métase conmigo al comando de las Fuerzas Armadas, pero no con mi esposa y con mis hijas. Candidatos y líderes del chavismo daban por cierta una amplia participación electoral. Diosdado Cabello dijo que este lunes comenzarán a tomar acciones una vez instalada la Asamblea Constituyente. Un posible retiro de la impunidad parlamentaria para los diputados que hoy se encuentran. Seguramente. Todos los constituyentes y las constituyentes, eso lo va a decidir la Asamblea Nacional Constituyente, pero es una propuesta que en lo personal yo voy a llevar. Al mediodía de este domingo, la presidenta del Consejo Electoral dio una cifra asombrosa de participación en la jornada. El 99% y más de la población venezolana está votando en este instante en todos los centros del país. Mientras que el balance de la oposición era el polo opuesto. Del grupo de personas que han votado hasta ahora, por todo lo que son los cómputos nuestros y la información interna que nos llega del CNE, es que no llega ni siquiera al 7% del padrón electoral. Estamos hablando de casi 1 millón y pico de personas que han votado hasta las 3 de la tarde. Aunque la jornada dejó más de una decena de muertos, el ministro de la Defensa dijo que el proceso transcurrió en normalidad. Temprano reportábamos que el paso fronterizo del puente Simón Bolívar, que une a norte de Santander con Venezuela, hoy ha tenido poco tránsito de venezolanos hacia territorio colombiano. Allí se encuentra Juliet Cano, quien nos va a decir qué ha pasado esta tarde. Juliet. Hola, buenas noches. Pues mire, a esta hora se cumple una jornada de oración por el pueblo de Venezuela. Cientos de venezolanos están aquí concentrados en este paso binacional para orar por su país y por todo lo que está sucediendo, lo que sucedió más bien el día de hoy. Hay que decir que el flujo de venezolanos el día de hoy disminuyó considerablemente por las protestas que se intensificaron especialmente en San Antonio del Táchira y Ureña, que colindan con norte de Santander. Luego de las fuertes protestas en San Antonio y Ureña, los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital de Cúcuta. He sido informado por la Policía Nacional que se han trasladado y se le ha dado el protocolo que se ha establecido y ya están en la clínica. La Defensoría del Pueblo manifestó que las personas que requieran atención médica de urgencia por los hechos registrados en las últimas horas, se les prestará el servicio en la capital norte santandereana. El Gobierno Nacional y la Policía Nacional están aquí para prestarle toda la atención a los ciudadanos venezolanos que estén en esas dificultades por las manifestaciones y por las peleas o golpes que han tenido durante las manifestaciones en Venezuela. Los pocos venezolanos que cruzaron la frontera en la mañana de este domingo fueron recibidos por un grupo de colombianos con un plato de comida. En Venezuela fuerte, por eso fue que me vine. Muy fuerte allá. ¿Pasó de pronto días en los que no podía alimentar bien a su hijo? Sí, pasamos días duros allá que no podía alimentarlo ni darle lo que él pedía. Algunos señalan que no quieren regresar a su país. En realidad triste porque por más que sea mi Venezuela querida y mira lo que está pasando. En plena línea limítrofe, los venezolanos rechazaron la constituyente y protestaron con banderas y arengas. En Táchira los enfrentamientos persistieron durante toda la tarde del domingo, por eso la frontera se vio desolada.
Pues mira, a esta hora ellos ya están encendiendo veladoras para empezar a hacer esta jornada de oración y también una actividad muy especial que es liderada por algunos colombianos que han viajado desde Antioquia. Vamos a comentar rápidamente en qué consiste la actividad. Nosotros viajamos de la Ceja Antioquia de la devoción del Divino Niño Jesús Emanuel. Venimos a hacer entrega de un Divino Niño Jesús Emanuel a la Guardia Venezolana de parte de todos los colombianos en jornada de paz, amor y solidaridad. En unos minutos se entregarán el Divino Niño y también orarán en plena línea limítrofe aquí en la frontera colombo-venezolana. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Juliet Cano, Noticias Caracol. Son muchas las historias de los venezolanos que están llegando a territorio colombiano para hacer una nueva vida. Y en otro punto del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela se encuentra Andrea Restrepo, quien está en el Puente Francisco de Paula, Santander, con una historia. Andrea. Miren, así es, muy buenas noches. A esta hora y en este punto el ambiente es de una tensa calma luego de que en horas de la tarde se pudieran escuchar las detonaciones de los enfrentamientos que se registraban en Ureña. Entre tanto, las autoridades fronterizas han tomado medidas ante la situación que se registra tanto en Cúcuta como en los municipios vecinos con la llegada de cientos de venezolanos. Esta es la historia. Nadie mide el peso emocional, sentimental del abandonar una patria, medios familiares, la poca seguridad que uno tenía ya, y estos venezolanos lo han dejado todo. Así explica el padre Francesco, director del Centro de Migración Los Scalabrini en Cúcuta, el impacto que causa el desplazamiento en los ciudadanos venezolanos. En estos últimos 3 días hemos pasado de un promedio de 40 huéspedes a 60, 90. La mayoría de los venezolanos que llegan a Cúcuta son hombres jóvenes y madres con niños en brazos. De ese grupo hacen parte los hermanos Luis y Carlos Sáenz, quienes para llegar a la capital del norte de Santander soportaron más de 24 horas de viaje. Y se siente como alegría cuando llegan aquí, saliendo del país donde uno nace. Y eso es doloroso. Ante el alto número de venezolanos que han ingresado a Cúcuta, las autoridades comenzaron a tomar medidas. Habilitar una mayor frecuencia de vehículos y buses que salgan no solamente del terminal, sino que salgan del puente internacional y con eso facilitarle la salida. Ningunos albergues vamos a tener en la ciudad de Cúcuta, eso ya está resuelto. Vamos a buscar en la parte humanitaria. También señalan las autoridades que los resultados de la constituyente en Venezuela no traerán consecuencias para el departamento. A esta hora el paso en este punto es normal, eso sí, los ciudadanos que han salido manifiestan que lo hacen con temor y con incertidumbre de lo que pueda pasar y con lo que se puedan encontrar una vez en territorio venezolano. Andreina. Gracias, Andrea, por tu reporte. Gracias, Andrea, por tu reporte. Pero, ¿qué implicaciones puede tener para el pueblo venezolano la instauración de esta Asamblea Nacional Constituyente? Ricardo Ospina, el director del Servicio Informativo de Blue Radio, nos cuenta. Muy buenas noches. Las consecuencias políticas en caso de que llegue a instalarse la Asamblea Nacional Constituyente que ha sido oficializada por el gobierno de Nicolás Maduro y que tendría 545 integrantes en un acto que sería llevado a cabo el próximo miércoles son de inimaginables proporciones. Primero porque la Asamblea Constituyente tendría un presidente que sería prácticamente plenipotenciario. Algunos analistas consideran que ese presidente, de acuerdo a las mayorías, podría ser Diosdado Cabello, que significa ni más ni menos la llegada del sector más radical a mandar sobre el país, porque de acuerdo con la Constitución que hoy está vigente y que pretenden derogar, que es la Constitución de 1999 de Hugo Chávez, la Asamblea Constituyente está por encima de todos los poderes. Se ha previsto que lo primero que haría esa Asamblea, en primer lugar, sería derogar el Parlamento, es decir, la actual Asamblea Nacional que es de mayoría opositora. Y finalmente, incluso no se descarta la posibilidad de que en algún momento puedan prescindir de Nicolás Maduro como jefe de Estado, toda vez que la Asamblea incluso estaría por encima de la primera magistratura. Desde Caracas, Ricardo Ospina, Noticias Caracol.
Ahora estamos a la expectativa de qué pueda ocurrir en las próximas horas. Esperamos a que se cierren las mesas de votación y por supuesto la expectativa es muy grande para saber cómo va a reaccionar la oposición, ya que la Mesa de Unidad Democrática ha dicho que va a haber nuevas acciones. Vamos a esperar, nosotros vamos a seguir aquí muy pendientes desde Caracas de todo lo que ocurre. Andreina Solórzano para Noticias Caracol. Bien, Andreina, muchísimas gracias por el perfecto trabajo que han hecho, el cubrimiento especial que ha hecho nuestro equipo allá en Venezuela, porque en Noticias Caracol estamos con Venezuela y ustedes pueden escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter. Los leemos en @Noticias Caracol. Y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero